Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos de nuevo aquí en Tangente. Hoy es día martes. Hicimos un cambio con Daniel Herring. Él hizo ayer el análisis político inicial de la semana con dos viejos zorros, como lo llamamos al programa. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con otro zorro, zorro plateado. No ¿Vos? tan viejo, eso, Sí. eso me gusta. Sí, vamos a hacer una entrevista el día de hoy con otro funcionario del gobierno de Bernardo Arévalo. En ese caso estamos hablando de una persona con una trayectoria bien amplia, casi 60 años de vida, ¿verdad, Harris? 59 cumplo en 2 semanas. 59, Sí. casi 60, sí. 59. ¿No te gusta todavía redondearlo a la...? No, fíjate que no me molesta, no me molesta. La edad nunca me ha molestado. Ok. Y desde que estoy en este puesto me siento más chavo Más, todavía. y me estabas diciendo que estás trabajando, pero como nunca en tu vida. Y yo siento que nunca he trabajado tanto. Y vaya que te has movido. O sea, para que ponernos en contexto, Harris Whitbeck fue durante mucho tiempo el jefe del buró de América Latina, de CNN. Así es. E hiciste cobertura periodística en zonas de guerra, en zonas de desastres. Así es. Y recuerdo también tus reportajes acerca de Juárez, los asesinatos Las en Juárez. mujeres, sí. Sí. Claro, sí, porque yo vivía en Ciudad de México. Ciudad de México fue donde estaba el Centro de Producción Regional. Y yo estuve en México del 94 al 2010, más o menos, casi toda mi carrera. Y el 94 en particular fue el inicio de una serie de eventos muy importantes en México. O sea, la Revolución Zapatista, el cambio del PRI al PAN, o sea, la salida del PRI del poder después de 60 años. Después de la dictadura perfecta. Después de la dictadura perfecta. Temas de narcoviolencia, el tema de los femicidios de Juárez. O sea, se hizo mucho en esa época. Sí. Entonces es decir bastante en este momento que me digas, nunca he trabajado tanto en mi vida, pero antes de ir por ese derrotero, quiero terminar de que nos contés este background que tenés en hacer periodismo a ese nivel. Y además en un momento donde todavía la polarización no era tal, donde la marca CNN hoy quiere decir cosas que en ese momento no quería decir. Creo que era una época más fácil para hacer periodismo, tal vez desde el punto de vista que el público tenía una confianza inherente más grande hacia los medios del tamaño de lo que es CNN que ahora. Sí, completamente de acuerdo. Era, o sea, el periodismo obviamente siempre ha sido una herramienta de comunicación, y se ha utilizado como herramienta de comunicación política. Pero cuando yo estuve en CNN, la objetividad era sagrada. O sea, realmente no se podía emitir opiniones a menos que estuvieras en un programa de opinión. Y ves ahora las parrillas de todas las grandes cadenas de cable de noticias en Estados Unidos, o sea, son casi todo opinión. Sí. Ya no se cuentan historias, ya no hay narrativa, ya no hay este storytelling, que es lo que funciona para mí, ¿verdad? Pero sí. ¿Y cómo se perdió ese rumbo, crees vos? Estemos en esta época de alta polarización y cámaras de eco donde escoges cuál es tu bando y después miras programas que te refuerzan ese sesgo. Pues mira, o sea, en la tradición de prensa francesa, por ejemplo, siempre ha sido así. Ahí tenés medios como Le Monde, que ha sido tradicionalmente de izquierda, Figaro de derecha, y entonces, o sea, vos escoges según lo que querés leer. Es válido. Yo crecí con otra tradición periodística y soy más como que, bueno, hay que dar a conocer lo que está pasando, sacar los facts, o sea, los hechos, y dejar que la gente decida qué quiere creer o no, ¿verdad? Yo creo que en Estados Unidos comenzó a cambiar cuando surgió Fox News, que ellos abiertamente salieron con que somos de derecha y esa es nuestra línea, y comenzó una batalla por ratings. Entonces ahí es cuando CNN, en su afán por contrarrestar digamos, toda esta conversación de derecha, fue virando más hacia el centro izquierda, digamos. Yo dejé de CNN después de 20 años en el 2010, más o menos. Sí. Con la presidencia de Obama parece como que ese sesgo se marca más en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Y ahí se inició un relevo casi generacional de periodistas y productores.
¿Qué te hizo que tu primer amor fuera el periodismo? Si es que fue tu primer amor o tenías algo cuando estabas creciendo. O sea, creciste en una familia política, además. Sí, o sea, mi papá fue político, pero, o sea, pero él no fue político durante mi niñez. O sea, él era empresario, ingeniero civil, Sí. siempre muy comprometido con temas de desarrollo comunitario y, o sea, siempre aportaba a la sociedad y crecimos con eso. Crecimos con ese digamos, amor por Guatemala y las ganas de aportar y contribuir. Él empezó a incursionar en la política después del terremoto de 1976, cuando lo llamaron para participar en algunas agrupaciones políticas. De ahí fundó el FRG y bueno, todo lo que ¿Trabajó en el sabe. gobierno de Shell o...? No trabajó en el gobierno de Shell. Aportó mucho, ayudó mucho con el tema de reconstrucción después del terremoto, pero lo hizo como voluntario del sector privado. Y porque venía Sí. del sector de construcción. Venía Shell. del sector de construcción. Sí. Ya. Entonces yo veía, pues yo lo escuchaba hablar de la problemática en el país, yo veía que se involucraba y yo por mi cuenta, yo desde chiquito era preguntón. O sea, el periodismo es algo que traigo en la sangre y de hecho cuando estuve haciendo investigación para un libro de memorias que saqué hace un par de años, descubrí que en mi linaje, digamos, está el periodismo. O sea, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi padre, fue corresponsal de guerra en las guerras indias en Estados Unidos, o sea, en el lejano oeste. O sea, la guerra después de la guerra civil. Esa exacto, guerra, o sea, la guerra entre, digamos... la expansión del ferrocarril. Exacto, Toro Sentado, Caballo Loco, el general Cook, el general Custer, todos esos conflictos los cubrió mi bisabuelo. Yeah. Encontré en su obituario, cuentan que él cabalgó 100 millas de noche y de día, decía, para llegar a un campo de batalla donde estaba Toro Sentado. Y yo años después en Afganistán hice lo mismo. O sea, cabalgué 7 días para llegar de la frontera de Afganistán con Tayikistán a Kabul. Entonces como que la historia se va repitiendo. Así que, pero como te digo, yo era muy preguntón. Yo veía cosas creciendo aquí en los 80s que así, preguntaba y no recibía respuestas por el miedo que se manejaba en esa época. Y eso me hizo preguntar más y preguntar más. Entonces fue muy natural entrar al periodismo. ¿Y qué sentiste, digamos, siendo tu papá era primera generación guatemalteco? Sí. Sí. No, bueno, del lado paterno, del lado materno, 9 generaciones aquí en Guatemala. ¿Y cómo viviste esa época de los 70s, 80s, siendo niño, en esa época en que sabíamos que es de lo más cruento que pasó el país? Pues como te digo, preguntando mucho. Yo cuento mucho esta historia porque realmente me marcó. Una vez iba en el bus al colegio y vivíamos en carretera de Salvador y pasamos al lado había un cadáver tirado en la carretera. Tenía las manos atadas, vendado. Yo tenía 12, 13 años. Y recuerdo que pregunté, yo quería saber quién era, quería saber por qué su familia no sabía, o sea, qué le había pasado, dónde estaba su familia. Y llegué al colegio preguntando y silencio absoluto. Silencio, porque así se vivía en esa época. Sí. Y regresé a casa en la noche a preguntar también y me dijeron, mira, hay cosas que no se hablan en esta casa, que no se pueden hablar, ¿verdad? Entonces crecí con el miedo que provoca la falta de información. Mis pesadillas de niño no eran sobre no sé, el monstruo que te va a comer, sino que eran sobre los escuadrones de la muerte. Pues yo me imaginaba que iban a llegar los escuadrones de la muerte a mi casa porque no sabía la realidad en que vivíamos. Entonces sí era muy fuerte, pero como te digo, me hizo quien soy hoy. Sí. Le recuerdo esta semana también que Transdoc es la Feria del Empleo Permanente. ¿Cómo funciona Transdoc? Es bien fácil. Usted puede escribir un correo a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com y hay planes de suscripción. Y durante el tiempo del plan de suscripción, usted va a tener acceso ilimitado a hojas de vida, a las vacantes y a las oportunidades que hay de gente que está solicitando empleo para que usted pueda apuntalar su operación de captura de talento humano y de recursos humanos y gestionar de esa forma el crecimiento de su empresa, sus necesidades. Así que yo le digo, es una buena opción en el momento que usted está estudiando cómo crecer y crecer con calidad y con mejor personal. Contrate Transdoc, contáctenos @transdoc o transdoc.com
Y ahí se suscribe usted y tiene en ese momento acceso a toda la plataforma de Transdoc con todo lo que trae sistematizado para que usted pueda consultar y tener mejores prácticas de reclutamiento. Y te pregunto, digamos, uno mira ahora el gobierno de Arévalo y siente esos coletazos y esos guiños que él hace, es imposible no hacerlos. Su papá, Juan José Arévalo, intencionalmente te hablan de una nueva primavera. Aunque parece que eso ya va quedando un poco la cola, digamos, de esa como slogan que estaban tratando de usar, pero en la forma, ¿sentís que en este momento todavía somos una sociedad de alguna forma posconflicto que no hemos podido pasar eso y que precisamente voy a entrar en lo que estás haciendo, que es lo que me interesa realmente en esa entrevista, pero es al centro de eso no hay una incapacidad de podernos hablar y hacer proyectos de larga data, de largo aliento en el país? Y que precisamente lo que estás haciendo en este momento, que es turismo, se encuentra con un país que cuesta encontrar proyectos en común y decir, esta es la ruta y le vamos a apostar por un tiempo importante y vamos a mantener este proyecto y no vamos a deshacerlo con los vaivenes políticos, por ejemplo. Sí, es una buena observación. Mira, yo creo que somos una sociedad todavía dominada por el miedo. Dominada por el miedo a acercarnos los unos a los otros, el miedo a soñar en grande, el miedo a salirse de esa cajita, de esa zonita de confort y de seguridad que hace que estemos cómodos y que sintamos que estamos seguros frente a una inseguridad imaginada o no, o frente a amenazas imaginadas o no. Yo lo vi cuando entré a Linguat, o sea, se accionaba desde el miedo. Desde el miedo a hacer algo que de repente es visto como una mala ejecución o algo así. O sea, la gente realmente como que limitaba o limita todavía sus acciones porque les da miedo X cantidad de cosas. Entonces yo creo que eso en parte viene de la historia tan sangrienta que tuvimos. No sé si es parte de algo más del carácter nacional, no lo sé. Pero definitivamente sí es un coletazo todavía. Antes de seguir en esa ruta, ¿cómo te ficha Arévalo? O sea, ¿cómo llegás vos de ser... Estabas en un estado de... No retiro, tenías proyectos. No retirado para nada. Sos empresario, o sea, tenés restaurantes, estabas escribiendo un libro, lo publicaste, tus memorias como periodista. Sí. ¿Cómo llegó esto? Pues mira, yo seguía ejerciendo como periodista, estaba trabajando una vida muy cómoda como freelance, trabajaba para un par de medios extranjeros, un promedio de 10, 15 días al mes, afuera de Guatemala, entonces viajaba, regresaba, investigaba, escribía, me inventaba otro pitch para hacer otra historia, me iba otra vez y así me la estaba pasando. Ahora me doy cuenta que estaba tremendamente aburrido, porque estaba haciendo lo mismo que yo siempre. Gana Semilla llega Semilla a la segunda vuelta y yo pues los había apoyado antes, siempre he creído en el movimiento, pero para serte franco, en estas elecciones en la primera vuelta yo no voté por Semilla, porque jamás pensé que iban a llegar a algo. O sea, voté por Congreso, pero no por presidente. ¿Votaste defensivo, digamos? Voté defensivo como hicieron muchos en Guatemala. Sí. Obviamente en la segunda vuelta sí. Y de ahí cuando gana me sorprendo como muchísimos y me invitan varias semanas después de la victoria del presidente Arévalo. ¿De primera vuelta? De la segunda. De la segunda ya. Me invitan a una cena con un grupo pequeño de gente del sector privado y sociedad civil que quería como que expresarle apoyo. Y en esa cena le digo, presidente, es primera vez en mi vida que voto a favor de alguien y no en contra de algo. Y se siente bonito eso. Le dije, si necesita algo, aquí está mi teléfono, estoy a la orden. Y ahí lo dejé. Al día siguiente me fui creo que iba a Panamá o algo, a hacer un reportaje. Sí, estaba en el Darién haciendo un reportaje sobre migración. Y en eso me entraba un WhatsApp. Jarrizo Bernardo, ¿te puedo hablar? Yo dije, ya, aquí fue. y empezamos a conversar y le dije que sí, por supuesto. Le dije, le ofrecí ayuda y ese es un compromiso que quería a la orden. Y ahí comenzó, o sea, me incorporé a la oficina de transición ayudando con temas de estrategia de comunicación. Y eso que ahí te mirábamos varios. Sí. Como natural por tus habilidades y tu trayectoria. Exacto, gracias. Sí, pero decidiste turismo. ¿Lo pediste? ¿Él te lo planteó? No, o sea, inicialmente hablamos de más temas de comunicación. Yo le dije que sentía que por mi trayectoria internacional podría ser más valioso en el tema de turismo. El turismo es un área que me apasiona también. Entonces, de ahí salió. Y aquí estamos.
Ya, ¿y qué encontraste en el Linguat, Harris? Digamos, hablábamos con vos fuera de cámaras. Uno se imagina que este es el tipo de espacios en la administración pública donde debiera haber gente eminentemente técnica, inamovible. Eso es lo que uno sueña. Sí. Que vivan, que respiren turismo, que se conozcan el país, que conozcan el potencial, que conozcan los mercados internacionales y cuáles son donde Guatemala puede ir penetrando la marca y encontrando cómo atraer gente, porque al final de cuentas, en un mundo globalizado estás compitiendo con todo el mundo por con todo el mundo. destinos turísticos, pero uno duda que eso hayas encontrado. Contanos qué encontraste. No, mira, yo encontré, hay gente altamente capacitada, hay gente muy técnica. El turismo es un sector que tiene un lado muy técnico y eso sí es. Encontré procesos que se respetan, pero procesos que veía yo y que veo yo viniendo de otro mundo, como engorrosos, como burocráticos, como lentos. Entonces, y te decía lo del miedo, o sea, me encontré con una cultura de gente que no se, como que sentía que no se podía atrever a soñar en algo un poco más grande, o en ver, sí, respetar los procesos y las leyes, por supuesto, pero ver cómo se podía hacer, o sea, y yo sí le dije al equipo, les dije, antes de que me digan que no se puede hacer algo, quiero que me digan que van a buscar la forma de hacerlo. Y si después de buscar no se puede, pues ni modo, vamos a ver qué se hace. Entonces, ha sido una prioridad mía ir apoyando ese cambio de cultura. Y ahí vamos. O sea, yo creo que se respiran aires frescos ahí en el Linguat. La gente está muy ilusionada. Mi despacho es de puertas abiertas. O sea, la gente, obviamente, tengo una agenda enormemente llena, pero sí, o sea, quien quiera entrar a hablar lo puede hacer. Eso no se hacía antes. O sea, son estilos, ¿verdad? Que van surgiendo. Y me recuerdo de la primera vez que me reuní con la directiva del sindicato. Nos reunimos en el tercer nivel, es el nivel del despacho en el Linguat. Y es aquella arquitectura del poder de los 70s, donde entre la mía, o sea, mi oficina es más grande, me explico, o sea, entre más grande mejor. Y entraron a la sala de sesiones y tuvimos una conversación muy cordial. Les dije, miren, o sea, porque ellos dicen que, o sea, su lucha es preservar a la institución y luchar contra la corrupción, es lo que me plantearon. Y yo les dije, pues miren, mi lucha es contra la corrupción también, entonces seamos aliados. Y así hemos estado trabajando. Pero después de la reunión invité al comité ejecutivo al despacho a tomar un café. Y me dice una señora, me dice, yo llevo más de 30 años de trabajar aquí y nunca había entrado a esta oficina. Entonces, yo no lo concibo. Obviamente cada quien tiene su estilo de trabajar. Mi estilo es apertura, transparencia. Todos tenemos algo que aportar, veamos cómo trabajar juntos. Les recuerdo que Tangente viene a ustedes por el gentil patrocinio de Maderas San Miguel. Para todos sus proyectos de carpintería y remodelaciones, su opción preferida tiene que ser San Miguel, sin ninguna duda. Y yo los invito especialmente a que visiten ustedes la tienda nueva de San Miguel, relativamente nueva, pero es de las tiendas más grandes que tiene en el país San Miguel, que tienen tiendas en varias localidades. En Zona 9, Sexta Avenida, 12-27. Ahí la pueden ustedes encontrar sus opciones, así que vaya, cotice y no se olvide, San Miguel es madera de expertos. Sí, o sea, uno de los primeros directores fue Álvaro Arzú. Yo creo que de ahí pasó ahí lanzó su carrera política. El edificio se construyó en 1974. Sí, el de la zona 4, ese. Sí, ese ícono ahí. ¿Qué encontraste en el piso 13, Harris? Encontré a la Secretaría de Comunicación Social. Ajá. Es una unidad administrativa, según lo investigamos con Haroldo, el actual secretario de Comunicación Social. Yo le pedí ese espacio porque necesitamos el espacio y lo necesitamos porque voy a meter una unidad de probidad y de transparencia que es novedoso, pero muy importante. Entonces ese piso lo va a ocupar esta unidad. ¿Qué tipo de cosas, digamos, encontrarías ahí a nivel de corrupción o de prácticas que querés, digamos, descartar las malas e instalar buenas? Lo que se tiene que buscar es, digamos, patrones en el sistema de compras, digamos, compras dirigidas, licitaciones dirigidas hacia un solo proveedor, instancias de, no sé, digamos,
que te dijera yo, que un proveedor le dé comisión a alguien más. Ese es el tipo de acciones que son más comunes. Además, digamos, en el Linguat el área de mercadeo es el más importante. ¿Cuánto es el presupuesto de Linguat y el de mercadeo? O sea, el global está rondando los 400 millones y el de mercadeo es que va cambiando porque según los ingresos que recibimos o sea, el Linguat tiene fondos privativos, o sea, nosotros dependemos de lo que entra de hostelería, del aeropuerto y todo lo demás, entonces va variando. Actualmente hemos recaudado más o menos el 25%, o sea, vamos bien, vamos según el año. El gasto todavía está bajo porque decidí ser muy ponderado a la hora de tomar decisiones sobre cómo vamos a gastar, particularmente en mercadeo. Lo que no se había hecho mucho ahí era gastar basándonos en inteligencia del mercado, en Big Data. Entonces adquirimos un sistema de Big Data que nos está ayudando a entender exactamente hacia dónde dirigir el gasto en mercadeo, ¿verdad? O sea, hacia dónde dirigirlo, podemos segmentar mucho, podemos afinar mensajes para mercados clave y eso va a hacer que este gasto sea mucho más eficiente que se ha hecho en el pasado. Ok, digamos que uno hiciera un análisis FODA de Guatemala. Tenías muy claro que querías el tema de turismo, obviamente porque miras fortalezas y oportunidades. Pero contame un poco, ¿qué estás tratando de trabajar con esas instituciones del Estado para potenciar que sea más fácil venir al país? Obviamente uno se le ocurre infraestructura y seguridad de primero. Sí. Y después, ¿dónde miras esas oportunidades que Guatemala y cómo podemos llegar a hacer un proyecto nación alrededor de ellas y poderlo explotar? Pues mira, yo diría que la mayor oportunidad que encuentro es que muy poca gente sabe que existe Guatemala. O sea, la narrativa sobre Guatemala, ahorita vengo de Dubái, de una feria importante de turismo allá, y muy poca gente sabe dónde es Guatemala, o sea, como que recibí un lienzo en blanco en ese sentido. Y no estoy criticando a mis antecesores, cada quien tenía su forma de trabajar y estoy construyendo sobre lo construido, pero sí me encontré con una gran oportunidad que podemos realmente construir una narrativa nueva sobre lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en el país y lo que ofrece el país. Debilidades, infraestructura, está claro, o sea, desde carreteras en zonas turísticas hasta infraestructura hotelera que simplemente no hay suficientes. Temas de seguridad. En las áreas turísticas está bastante bien controlado. O sea, no es un tema como dijo un influencer el otro día. Sí. Como me enojó eso, pero bueno. Y también lo que se tendría que estar haciendo más, que es lo que estoy diciendo yo, es fortaleciendo mucho el turismo liderado por comunidades. Sí. O sea, yo siento que podemos desarrollar un producto turístico mucho más atractivo si es auténtico, y va a ser auténtico si la gente que vive las experiencias que quieren ofrecer es la que nos dice cómo quiere ser representada o qué puede ofrecer. Entonces, por eso inicié una serie de giras de escucha en las diferentes regiones turísticas del país para sentarme, como estamos hablando vos y yo, con líderes comunitarios, con los actores locales, para hacerles esas preguntas. O sea, ¿qué ofrecen ustedes? ¿Qué quieren ofrecer ustedes? Y cómo podemos nosotros desde INGUAT ser ese puente entre lo que ustedes ofrecen y lo que necesitan para poder ofrecerlo bien. Y ha sido increíble, unas experiencias increíbles. La primera gira fue en Petén, estuvimos en Huachactún, estuvimos en una comunidad que se llama La Técnica, que queda muy cerca queda en la frontera con México. Y realmente hay ideas geniales ahí. La comunidad de La Técnica queda a 2 horas navegando el río para llegar a Piedras Negras, que es un sitio arqueológico impresionante. O sea, la experiencia de llegar ahí es Indiana Jones. Muy poca gente lo hace. Porque no hay infraestructura, porque no hay donde quedarse, donde no hay donde comer bien, y no se conoce mucho. Entonces tuvimos un taller con los miembros de la comunidad, estuvimos una mañana entera hablando, y quedamos en que los vamos a apoyar con comunicación. De hecho, creo que ahorita hay un equipo nuestro de producción allá grabando material para ellos, y después se les va a dar un taller sobre cómo mercadear, cómo subir sus historias a redes para venderse más. También queremos iniciar una serie yo le llamo como bootcamps
empresariales para comunidades, para darles nociones las necesarias para que entiendan cómo mercadeo, o sea, desde mercadeo hasta administración, hasta contabilidad, inventarios, hospitalidad, para darles herramientas que ellos pueden utilizar para construir sus destinos. Y de ahí el trabajo de Inguat llevarlo eso a un mercado. Es llevar eso al mercado, ¿verdad? Y también fomentar la inversión en infraestructura. O sea, ahorita me dicen algunos hoteleros en Petén que no, o sea, que no les lleve más turistas porque las tasas de ocupación están en el 80-90% y no hay lugar. Y entonces hay una gran necesidad de crear más hoteles, más infraestructura, pero siempre tiene que ser algo muy conectado con las comunidades y muy sostenible, particularmente en el Petén. Entonces, son como dos vertientes. O sea, uno, el turismo liderado por comunidades, y el otro es crear condiciones para fomentar la inversión en infraestructura. Ese turismo de comunidades, además de Petén, ¿en qué otras partes del país crees que puede implementarse ese modelo? Yo creo que en Occidente, de hecho la semana entrante vamos a Totonicapán y a Quetzaltenango para hacer lo mismo. De nuevo, escuchar qué quieren. Ya me dijeron que hay un proyecto en Totonicapán que quiere una serie de bicirrutas que suena muy lógico, eso como que muy atractivo poder hacer eso. Ahí quiero empezar a hablar mucho más en serio de uno de los grandes planes que tengo yo, que es de crear un Centro Nacional de Artesanías y Textiles. Lo que quiero hacer es que este centro funcione para preservar a los textiles, el arte del tejido, crear condiciones para hacer más eficiente el proceso de manufactura de artesanías, sin que pierda su calidad artesanal. Entonces, y además que sea un museo, un recinto, que sea un destino, que la gente quiera quedarse una noche más en el altiplano para ir a conocer este Centro Nacional de Textiles. Este es un modelo que se utiliza mucho en algunos países de Medio Oriente, en Marruecos, ahorita vi uno en Abu Dhabi, espectacular lo que están haciendo ahí, y combina crear un destino con fomentar la microempresa, fortalecer a las mujeres, que la gran mayoría de artesanos son artesanas, son mujeres tejedoras, y como que crear condiciones para que vayan evolucionando su arte. Entonces, para mí esa es una herramienta clave que puede funcionar, que digamos que combina digamos, el eje comunitario, el turismo liderado por comunidades con infraestructura. Entonces, eso lo voy a plantear allá en Xela, en el área de Xela. Cuando me hablas de los textiles y los colores y lo que uno piensa, esa forma de mercadear Guatemala, que uno entiende perfectamente, es una riqueza con la que uno vivió, la siente hasta cotidiana de alguna forma. Pero hay críticas en el pasado de cómo se ha ejercido, sobre todo desde el gobierno central. Uno piensa en esos modelos canches del Inguat con traje típico. Creo que mi hermana fue modelo en los 80s. Ya me la pasé llevando de corbata, pero sabes a qué me refiero exactamente, ¿verdad? Sí, te entiendo perfectamente bien. ¿Cómo queda eso todavía? Digamos, ¿todavía sentís que queda cierta cultura de eso, la cual hay una reeducación? Sí. ¿O ya crees que es una época superada y que nosotros que tenemos esa idea del Inguat debiéramos actualizarnos más de lo que están haciendo hoy en día? No, yo creo que hay algo de eso. Estoy trabajando particularmente estoy trabajando con el ballet folclórico del Inguat para ir entendiendo qué hay que hacer para mejorar la forma en que se representan estas tradiciones, que es muy importante. Y he tenido conversaciones muy profundas con algunas mujeres líderes indígenas sobre este tema, sobre el uso de los tejidos como una herramienta de mercadeo. Son temas que hay que ventilar. Sí. No conozco la respuesta, pero la vamos a encontrar dialogando con los sectores involucrados. ¿Quién te asesora en ese proceso? Porque, o sea, igual de todas maneras, o sea, uno sabe que sos guatemalteco, pero sos Harris Whitbeck y sos un canchito, ¿verdad? O sea, llegando a esos espacios... Eso no lo puedo cambiar. Sí, por eso, pero ¿cómo puede uno, digamos...? No, por supuesto, a lo que voy con eso es... Uno entra en esos lugares y entra casi a veces pidiendo perdón porque tiene una culpa que no está sobre sus hombros. Pero si tenés las sensibilidades
hay metodologías, hay formas, digamos, de pertinencia cultural con las cuales uno se puede acercar y tener mejores diálogos en ese sentido. ¿Qué te sirve más? ¿Un approach simplemente de presentarme, aquí estoy, Harris? Sí. ¿O has estudiado ese tema y te has O sea, asesorado? no lo he estudiado a nivel técnico. O sea, sí tengo muchos amigos y amigas asesores, o sea, antropólogos, sociólogos, gente que maneja el tema a un nivel mucho más técnico, y obviamente esas conversaciones me nutren. Pero mi abordaje es el que he llevado toda mi vida como periodista. O sea, Hacer preguntas. hacer preguntas. Y no solo, pero más importante es escuchar y no estar formulando en mi cabeza la próxima pregunta mientras la persona está respondiendo, sino que realmente respetar el espacio de diálogo que se crea en una conversación para escuchar. O sea, para mí no es ciencia nuclear, es simplemente partir desde el respeto, desde el respeto. Y aprender y estar abierto a aprender. Me hablaste de este modelo comunitario. Suena bien, pero igual necesitamos y sabemos grandes inversiones. Exacto. Hay parte que lo tiene que hacer el Estado en términos de infraestructura de carreteras, va a haber una parte para alianzas público-privadas. Este gobierno ya encontró una forma de poder tener una dinámica colaborativa con el sector privado, especialmente el sector privado tradicional de este país, donde uno a veces siente que precisamente lo que hace falta es más apetito de inversión, incluso migración de capitales. Exacto. De ese modelo que tenemos y que sabemos perfectamente que expulsamos gente productiva, las remesas las reenvía acá, se convierten en bienes de consumo, y esos bienes de consumo van, al final de cuentas, a los mismos grupos empresariales, y otra vez, no significa es un crecimiento cerrando brechas de desigualdad. ¿Crees que estamos listos? ¿Cómo te ha ido en estos meses teniendo conversaciones con el sector privado tradicional de este país para encontrar esos puntos en los cuales podemos soñar en grande y hacer grandes proyectos? Porque cuando uno piensa lo que se ha hecho en el mundo, siempre se necesita esa colaboración entre lo público y lo privado y hacer proyectos que compitan con las... O sea, tenemos aquí nada más la Riviera Maya, por ponerte un ejemplo, que es un proyecto ya viejo, de los 70s de México. Pero es en todo el mundo. Lo ha hecho Dubái, lo ha hecho... no sé, ahorita estaba pensando, por ejemplo... Oman es un gran referente. Las playas del sudeste de Asia, todos esos tipos de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te ha ido? Mira, yo te puedo hablar desde mi sector. A mí me ha ido muy bien. La respuesta que he obtenido sobre mi llegada a al instituto y la gestión hasta ahora ha sido maravillosa, ha sido apertura absoluta de todos los sectores. Y he recibido muchos ofrecimientos de apoyo del sector privado tradicional, que pues los conozco porque los conozco, ¿verdad? Y hemos empezado a hablar de grandes sueños. Nos hemos empezado a atrever a soñar en grandes proyectos. Ayer tuve una charla muy cordial con un diputado en el Congreso, y él me decía, quiero saber cuáles son tus grandes proyectos, y le dije, atrevamos, o sea, yo me estoy atreviendo a soñar y le voy a contar uno, y le conté del sueño que existe de hacer un teleférico entre el aeropuerto y Antigua, que es un proyecto que ya se ha venido gestando desde hace un par de años. Cuando me lo presentaron a mí la primera vez, yo dije, no hombre, esto es demasiado grande, no sé si es el momento, y lo dejé no parqueado, pero le puse mi atención prioritaria a otras iniciativas. Pero de ahí como que ese proyecto quieren hacer, porque a cada rato me han salido como que indicios de que se puede avanzar en él, y entonces ayer lo mencioné. Y el diputado respondió positivamente, dijo, sí, esto es algo que deberíamos empezar a trabajarlo juntos. Y le dije, sí, este es el tipo de proyectos que tenemos que trabajar juntos, Ejecutivo, Congreso y sector privado, si no, no sale. Sí, y municipalidades, obviamente, si no, no sale. Justamente por casualidades o el destino, el universo, como quieras, anoche recibí el ofrecimiento de apoyo de uno de los grandes bancos regionales públicos para pagar el estudio de prefactibilidad. Ya solo te lo estoy contando por primera vez. Pero entonces ya vamos a iniciar el estudio de prefactibilidad en cuestión de semanas. Y ese es el primer paso para hacer que algo así sea realidad. Y es, o sea, el abordar la gestión pensando que no hay límites, o sea, suena cursi, pero realmente hay que empezar a abordarlo así, porque entonces, o sea, empezás así y de ahí vas, la realidad te va llevando hacia donde tienes que estar, pero si no empezás en grande, nunca vas a llegar a lo grande.
Así que, y ese es un ejemplo para contestar tu pregunta de cómo sí se puede trabajar de la mano del sector privado. Escuchar, compartir ideas, ir ir afinando las ideas y buscar juntos la forma de hacerlo realidad. ¿Has tenido trabajo, digamos, con otros funcionarios del gobierno de Arévalo para hacer alguna forma de un combo, digamos, un paquete? Uno se imagina, obviamente, el tema del aeropuerto. Ya pasó por estos micrófonos Fernando Suriano y al programa le pusimos, ¿y el aeropuerto, mucha? Mal, Sí, va. hombre, O sea, sí. ahí hay que hacer cambios Sí. en la gobernanza, hay que hacer cambios en el marco legal para poder cerrar la brecha rápido de lo que necesitamos a nivel de aeropuerto. Sí. Te has puesto a pensar precisamente necesitamos esto, y lo vamos a ir a poner como un paquete integral que se mire la visión y que realmente el país pueda verse en esa visión y acompañarlo, porque esos tránsitos siempre se han caído en el Congreso, especialmente como están esos proyectos de alianza público-privadas que terminan sepultados en el Congreso después de que pasaron por el tránsito de ANADI y todos los estudios de prefactibilidad. Exacto. Sí, pues yo creo que todo está en cómo se plantea. Yo estoy acompañando, soy parte de un gran grupo de personas que están acompañando a Fernando en el trabajo que está haciendo ahí, que es impresionante lo que ha logrado hacer frente a lo que hay que hacer, o sea, frente a lo grande que es el problema. Mucho de lo que hace no es visible todavía, pero es muy importante y nosotros somos parte de ese proceso y acompañándolo lo más que podamos. Hay proyectos, por ejemplo, yo sueño con estos focos de desarrollo que te comentaba anteriormente, donde, digamos, el Estado puede identificar los terrenos donde más funciona tener un complejo con 2 o 3 hoteles de diferentes rangos de precio, con centros culturales, centros de entretenimiento, locales para restaurantes, comercios, etcétera, etcétera, muy integrados a las comunidades cercanas, donde no solo generas empleos, sino que generas oportunidades de emprendimiento, que es importante, o sea, es básico, y ya creas más infraestructura, que es lo que te decía que se necesita. ¿Cómo lograr eso? De nuevo, solo trabajando de la mano del sector privado. O sea, el gobierno puede crear las condiciones necesarias a nivel jurídico, qué sé yo, buscar el terreno, ponerlo y luego ya atraer a los grandes desarrolladores que comulgan con nuestra visión de turismo sostenible y respetuoso e integrado con las comunidades. Ese es para mí es el ejemplo más claro y estamos viendo proyectos así en el sur de Petén. Hay un proyecto muy interesante en el Trifiño, que es un área hermosa, no sé si has estado por allá, pero se me hace lo más lindo que hay en Guate, de lo más lindo que hay en Guate. Y así, o sea, básicamente ese es el tipo de cosas que nos ayudan a cerrar esa brecha y que aglutinan a todos. Y me preguntaba sobre mi relación con otras dependencias del gobierno. El presidente Arévalo me invita a gabinete, yo voy a gabinete, voy a en los lunes, todos los lunes, cada 15, sí. Y ahí tengo acceso a los ministros con quienes tengo que trabajar cosas, o sea, economía, cultura, el Ministerio de la Defensa me ayudó a conseguir estamos haciendo un proyecto en Huachactún muy bonito ahí que involucra a la Fuerza Aérea y es en conversaciones ahí en pasillos, antes o después del gabinete, cuando puedes ventilar ideas y buscar cómo trabajar en conjunto. Ya. ¿Cuáles son tus objetivos a nivel de la institución? O sea, me pongo a pensar, vas a quedarte los 4 años, esto pasa por tu plan quedarte los 4 años. Es mi plan. Sí. ¿Tenés, digamos, algunas metas que querés, digamos, me imagino, por ejemplo, aunque creo que has sido bastante mesurado con eso, pero realmente uno se imagina, por conocer cómo estaba el aparato público bastante desordenado y el primer año tiene que ser bastante recuperar capacidades, levantar la moral del equipo. Exacto. Anécdotas como la que me contaste de la persona del comité del sindicato que no conocía, después de trabajar 30 años ahí, ese tipo de cosas. Pero ¿qué objetivos estacionales tenés durante lo que sería tu administración completa? Sí, bueno, hay varios ejes. Digamos, a nivel de la gestión en sí del sector, queremos aumentar el número de visitantes. Actualmente ya llegan 2.6. Queremos que lleguen 4 millones de visitantes. Y también queremos cambiar... 2.6 tenemos al año. 2.6 al año, Okay. sí. Pero casi la mitad son visitantes que vienen de El Salvador. Que no necesariamente son visitantes que vienen por turismo, es gente que viene a hacer compras o que vienen a ver familiares. Para mí el mercado salvadoreño es muy importante, pero es un mercado natural. Eso me dice que tenemos que salir a vender el país para atraer a más turistas.
¿En dónde están esos turistas? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? Estados Unidos es el mercado natural. México es un mercado que nosotros deberíamos estar recibiendo mucho más mexicanos. No están llegando muchos. Eso, a pesar de que tenemos varios vuelos directos entre Guatemala y Ciudad de México, tenemos vuelos a Cancún y a Mérida, o sea, varias ciudades en México. Entonces, es aumentar el número de visitantes y el tipo de visitante. Y eso lo vamos a lograr con el Big Data que te mencionaba anteriormente. ¿Cómo funciona eso? Cuéntame un poco. Básicamente el Big Data es toda la información alojada en el espacio digital. Y con la utilización de nueva tecnología, inteligencia artificial, podemos tener acceso a toda la información sobre el viajero o viajero potencial en mercados muy específicos. Nosotros adquirimos acceso a 10 mercados. A información sobre 10 mercados que nosotros escogimos, y de ahí se nos va diciendo hasta los patrones de compra, cómo compran sus viajes, cómo hacen la investigación para saber a dónde viajar. O sea, es Big Data en el mercado potencial de es Big Data en el mercado potencial, exacto. Entonces, como te decía, eso ya nos va dando muchos elementos para ir afinando el esfuerzo. Me decía el ministro de Turismo de República Dominicana que él cree en dos cosas: en la palabra de Dios y en Big Data. Y por eso Dominicana tiene 10 millones de visitantes, están proyectando tener 13 millones el año entrante. Y ellos dicen que es porque han logrado utilizar esta tecnología, o sea, aprovechar esta tecnología para afinar su esfuerzo. Entonces, es eso. Luego queremos que actualmente el turista se queda un promedio de 5 noches en el país. Queremos aumentar esa pernocta a 7. Y actualmente se gastan $101 al día. Queremos que eso aumente a $150 al día. Esa es como la meta. Ahí está el norte, ¿verdad? A nivel institucional, para mí es esencial la transparencia y la lucha contra la corrupción, y vamos a crear las condiciones para que eso no exista. O sea, vamos a crear las condiciones para que no sea posible o que sea muy difícil cometer actos de corrupción. Entonces estamos instalando la unidad de probidad, que es con apoyo de USAID, con AID, que tienen un programa de justicia y transparencia muy importante. Ellos tienen modelos, tienen herramientas, tienen tecnología que nos va a permitir hacer eso. Y eso va creando cultura, una cultura diferente. Y la otra cosa que estamos haciendo es que nos estamos sometiendo a un proceso de certificación ISO 37001, que nos va a certificar como un ente libre de corrupción. Ese proceso de certificación, que dura unos 6 meses, va a ir cambiando procesos, va a ir educando a la gente, va a ir cambiando la cultura para que realmente seamos una institución pues limpia y mucho más eficiente. Sí, estaba haciendo un número rápido. Me estás hablando más o menos de un crecimiento de 12.5 sostenido anualmente. Sos mejor matemático que yo. Es un poco más de eso, de hecho, pero suena ambicioso. Suena súper ambicioso. Pero dentro de eso, de lo que me estabas contando, los procesos internos y la conversación que hemos tenido al respecto, ¿va? Uno se imagina que el Inguate es precisamente uno de esos lugares donde debiera haber servicio civil, y generalmente eso no existe. Pero en Guatemala hay islas, ¿verdad? Está, por ejemplo, el Sagrado Banco de Guatemala, que uno sabe que es como, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas también tiene un espacio muy tecnocrático de gente que ha hecho carrera verdaderamente ahí. Sí. ¿Vos crees que esa parte se puede instalar en el INGUAT? Porque definitivamente está probado que esa es la primera buena práctica anticorrupción y para tener eficiencia en una dependencia del Estado. Sí, no, y como te digo, sí, hay gente muy técnica en el INGUAT. Hay gente que lleva muchos años de estar ahí, que conoce muy bien los procesos. Pero había clientelismo y contrataciones. Claro, así. Había eso. O sea, ahí está sacando. O sea, pues. Sí, o sea, nosotros hemos sacado a cerca de 60 personas por diversas razones. ¿Cuánta gente tiene el INGUAT? Tiene, buscamos casi 400, 300. 60 es importante. Sí, es un número importante. No todos salieron por eso, pero algunos sí. Y es importante ir creando un equipo y apoyando el crecimiento de un equipo que sea mucho más técnico y que tenga además la vocación de realmente creer en el turismo y creer que pueden aportar al crecimiento del sector. La famosa marca país.
La marca país. Exacto. Eso suena como una cosa bien esotérica, pero a lo largo es básicamente el prestigio del país. Te vimos en ese video que hiciste la referencia donde un influencer salió diciendo Guatemala es un lugar bastante inseguro y le pegaste una regañiza en ese caso. ¿Cómo se construye y cómo se defiende una marca país y en qué momento crees que estamos? ¿Estamos más en el momento de construirla o defenderla? Y si son las dos cosas, ¿en dónde es uno y dónde es el otro? Yo creo que estamos en el momento de construir una marca país. Te decía anteriormente que me ha sorprendido que realmente el nivel de conocimiento sobre Guatemala es muy bajo. Y esa es una oportunidad, es una gran oportunidad. Entonces, lo que estamos haciendo es construyendo esta narrativa sobre Guatemala en el extranjero, que es un país donde soplan vientos nuevos, definitivamente hay frescura en el ambiente, o sea, la democracia se fortaleció. A mí me han dicho varios diplomáticos que Guatemala, lo que pasó en Guatemala con este proceso electoral y la llegada al poder de este gobierno es una de las pocas buenas historias que hay en el ámbito de, digamos, de la defensa de la democracia en el mundo. Sí. Entonces eso hay que contarlo, hay que aprovecharlo, hay que pues hablar más de eso, ¿verdad? Entonces, ahí es construcción de una marca país. Ahora, el tema específico de marca país me gustaría abordarlo porque es un tema que ha despertado muchas pasiones. Nosotros básicamente estamos... No le vas a cambiar el nombre al país, ¿verdad? Como estaban proponiendo por ahí otro. No es broma. No. Algunos países lo han hecho, pero no. ¿Así dijo aquel? Sí. Suspendimos la marca que se estaba utilizando para hacer una evaluación muy técnica para ver si funciona o no a nivel técnico. Sí. Porque se convirtió en un tema, o sea, todo el mundo estaba hablando de la marca que costó casi 7 millones de quetzales. Nosotros no podemos tirar a la basura esos 7 millones de quetzales, pero sí podemos ver qué se puede rescatar de la marca, de lo que se hizo y ver cómo se puede potenciar y cómo hacerle un revamping, que es el término que se usa. Entonces estamos en eso. Y estamos contando con el apoyo de la comunidad creativa de Guatemala. Hay una terna de publicistas y diseñadores gráficos, mercadólogos, expertos que nos están apoyando con la evaluación de esa marca, y de ahí va a salir este revamping de el trabajo que se ha hecho. Y hay que reconocer que la marca nunca se lanzó. La verdad es que nunca se lanzó, nunca se implementó según todos los procesos esa marca, y eso pues obviamente hay que hacerlo, pero creo que antes tenemos que evaluar qué se puede mejorar ahí. Así que en esas estamos. Me quedé con lo que estabas interviniendo antes, porque aquí en Tangente estamos haciendo una serie de historia de Guatemala. No sé si la has podido ver, pero la estamos llevando a un paso lento. Cuando te digo lento, nos estamos tomando el tiempo. Vamos por el episodio 6, ¿verdad, Carlos? Más o menos. Y apenas acabamos de llegar al Clásico Maya. O sea, y programas de hora y pico. Pero en eso, o sea, de las personas que lo estábamos haciendo aquí, Luis Méndez Salinas, Luis es librero y se venía con un libro de la época de Castillo Armas. Y era un libro hecho precisamente con fines de promoción país para una gira que iba a hacer Castillo Armas. Y era tal vez unas 4 páginas de historia de Guatemala, el resto era la historia de la lucha en contra del comunismo, contada por ellos. Me llamó la atención que dijiste hay que contar la historia de esto, de la defensa de la democracia que hizo el país. ¿Cómo es una forma de contarla efectiva y que sirva para los propósitos de potenciar a Guatemala como destino turístico? Pues la respuesta no la tengo. De nuevo, yo como comunicador siempre me he apoyado en las historias de la gente y he dejado que la gente cuente sus propias historias. Ese es mi estilo de periodismo, siempre fue ese, y yo creo que es algo que aplica aquí también. Yo creo que el escuchar a las comunidades y como que quitarme del camino para que las comunidades lideren su gestión turística y nosotros simplemente servir de apoyo para eso es un buen comienzo, es una buena manera de comenzar a contar esta historia sobre cómo pues la democracia floreció aquí en Guatemala. Esa es una, contar historias de la gente. Es un work in progress, así que eso podremos hablar más adelante. Hay que ir afinando, hay que ir afinando y hay que... Buenísimo.
Harris, yo creo que se nos está acabando el tiempo, cabal, estamos apuntando más o menos a 50 minutos de una entrevista con vos, pero los micrófonos están abiertos. Si hay algo que quieres aprovechar aquí el espacio para poder decir o terminar de aterrizar y transmitir la idea de lo que estás haciendo. Sí, porque no, de veras, sí. otra vez, y solo para cerrar, yo creo que este es un tema con el cual realmente, y educación se me ocurren que son esos temas donde realmente podemos hacer una alianza país que va más allá de lo político. Debiera ser justicia, hay otros, pero esto es como facilito. Sí, es bonito. Pues mira, lo primero es yo quiero agradecer las enormes expresiones de apoyo que he recibido. Realmente me enorgullece y como que me fortalece y hace que todo sea mucho más fácil el apoyo que se está recibiendo, no solo expresiones de apoyo hacia la gestión actual, sino hacia el potencial que tiene el turismo para sacar adelante a Guatemala. Y eso es enorme, el valor de eso es enorme y eso lo agradezco mucho. Y agradezco mucho también la apertura que el presidente ha expresado hacia este sector, el que me invite a gabinete, que sea parte yo, que tenga acceso yo. No ornamental, sino una parte integral del equipo. Eso es algo muy importante y habla enormemente de la importancia que el presidente le está dando al turismo. Entonces ese es un gran apoyo también que hay que agradecer. Y nada, si tuviera que solicitar algo sería que sigan confiando y que confíen no solo en el director del INGUAT, sino que confíen en todo el gobierno. O sea, mucha gente me dice, vos sos lo único bueno que hay. No es cierto, yo no soy lo único bueno que hay ahí. O sea, somos un equipo de gente muy talentosa y muy comprometida que solo juntos realmente vamos a lograr hacer esos cambios. Entonces, eso, que crean en nosotros. Pues Harris, por que creo en tu trabajo y por el bien del país, te deseo absolutamente lo mejor. Así que muchísimas gracias por haber pasado aquí por los micrófonos de Tangente. Muchas gracias, un placer, como siempre. Y bueno, muchas gracias. Este fue Tangente el día de hoy. Nos despedimos con Harris Whitbeck, director del INGUAT. Y recuérdese usted, síganos en todas las plataformas, comparta nuestro contenido, nos ayuda un montón. Gracias siempre por el apoyo y sigue la semana y sigue el contenido de Tangente. Hasta la próxima.